El apostolado de Pablo, cuarta parte. El evangelio en vigor en la actual era de la Iglesia se encuentra en Romanos a Filemón, las epístolas paulinas, y también se identifica en la Biblia King James 11 veces como el evangelio de Cristo, 6 veces como el evangelio de Dios, 2 veces como el evangelio de la paz, una vez como el evangelio de la incircuncisión, una vez como el evangelio de vuestra salvación. 3 veces el apóstol Pablo lo llama mi evangelio, debido a que le fue revelado por el mismo Señor Jesucristo para que Pablo lo compartiera con nosotros. Gálatas 1:12. Ya han pasado casi 2000 años y todavía estamos bajo el ministerio del apóstol Pablo. Miren, las referencias bíblicas que recibirán en este episodio provienen de la Biblia Reina Valera 1602, y cuando el contenido de esta se aparte de la Biblia King James, entonces escucharán una traducción al español de la Biblia King James. Gracias, hijo. Muy bien, como les estaba diciendo. Ahora pues, disculpa. Sin más preámbulos, reciban pues el evangelio de vuestra salvación. Primera de Corintios 15, 1 al 4, Biblia King James. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis en vuestra mente la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio de Cristo, el evangelio de vuestra salvación. Profundicemos en ello para asegurarnos de aquello que necesitamos creer, ¿ok? 1. ¿Cómo murió Jesús? Fue humillado sin piedad, infringiéndosele un dolor insoportable. Lo golpearon, lo azotaron y lo crucificaron, donde derramó hasta su última gota de sangre. Juan 19:34, Hebreos 9:14. 2. ¿Por qué o por quién murió Jesús? Murió por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados, todos ellos. Fue herido por causa de nuestras transgresiones, por sus heridas somos sanados. Isaías 53:5, King James, Biblia King James. Voy a decirlo otra vez, si se me permite. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación significa que tomó nuestro lugar en la cruz. Él y solo Él es el que nos redimió o nos rescató. Primera de Pedro 1:18-19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Su sangre preciosa nos da seguridad eterna. No es plata y oro. La prosperidad no es un indicador de vuestra condición ante el Señor. Y el que usted esté siguiendo las tradiciones de sus padres no significa necesariamente que usted esté haciendo lo correcto. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Colosenses 3:18. Casadas, sed sujetas a vuestros propios maridos como conviene en el Señor. Tanto los hijos como las señoras casadas están invitadas o instruidas a obedecer en el Señor, que se refiere primero a obedecer la palabra de Dios, anteponiéndola.
En el primer advenimiento de Jesús, los judíos creían que estaban en el camino correcto porque estaban siguiendo el liderazgo de sus sacerdotes, donde Jesús les dijo: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que disteis y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Marcos 7:13. Los sacerdotes habían corrompido la palabra de Dios, mientras la nación no se tomó el tiempo o no tuvo la voluntad de notarlo y rechazarlo. Sí, corrupción bíblica. Para que lo sepa o para que lo recuerde. Dios ha magnificado. Ahí va, mijo. Dios ha magnificado su palabra. ¿Mande? ¿Quieres salir? A ver. Dios ha magnificado su palabra aún por encima de su propio nombre. La Escritura dice: adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra sobre todo tu nombre. Has magnificado tu Dios tu palabra sobre todo tu nombre. Salmo 138:2 de la Biblia King James. Los judíos al primer advenimiento de Jesús estaban lejos de la palabra de Dios, lejos de la verdad. No es que los judíos habían dejado de realizar actividades religiosas, sino que habían corrompido las Escrituras, por lo que terminaron siguiendo a los hombres en lugar de Dios. Escuchen la Escritura. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Jeremías 2:8. Los sacerdotes no buscaban a Dios, no estaban atentos a la Escritura, habían abandonado la oración y los instructores de la ley la manipulaban a su antojo. Continúa la Escritura. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis a su fin? Jeremías 5:31. Los judíos en el primer advenimiento de Jesús estaban siguiendo a sus sacerdotes y sus tradiciones, pero no las Escrituras como las Escrituras instruyen. Resultado: Jesús les dijo: mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Mateo 15:9. El segundo advenimiento de Jesús está a la vuelta de la esquina. Mientras todo indica que tenemos otro problema similar a aquel. En otras palabras, si este fuese hipotéticamente el primer advenimiento de Cristo, muy probablemente lo volverían a crucificar. Recuerden, Él murió por nuestros pecados, los cuales hoy, esos pecados son más torcidos que nunca. La situación espiritual actual de la humanidad es caótica, por decirlo suave, por decirlo diplomáticamente correcto, aunque parezca lo contrario, aunque parezca una exageración. Los gobernantes han cedido a las presiones de la agenda global bajo el argumento o excusa de libertad al pueblo, quedando bien ante el electorado. En consecuencia, los valores de nuestra sociedad, que ya venían deslucidos y harapientos, se han convertido en un trapo repulsivo empapado de aguas sucias. Verdaderos actos de rebelión, sabotaje y terrorismo contra la palabra de Dios. Políticas de inclusión que no son otra cosa que la imposición de un código de ética moral de los líderes de los países más amorales del mundo. Los hombres del poder imponiendo su educación amoral a la luz de la Biblia. El respeto al derecho humano de uno infringiendo el derecho humano del otro. Los derechos humanos no son más que un pretexto o conducto para que los poderosos alcancen sus propósitos a su antojo, haciendo lo que quieren, cuando quieren y a la hora que quieren. Matrimonios entre personas del mismo género a granel, en oferta, como en los tiempos de Noé, se casaban y se daban en casamiento.
hombres con hombres, mujeres con mujeres, matrimonios heterosexuales múltiples, me caso hoy, me divorcio mañana, me caso el mes que entra de nuevo, y así. Bueno, hasta se casaban con ángeles caídos o seres demoníacos, como se explica en Génesis 6:2. Las leyes pro aborto se aprueban en todo el mundo con regocijo, millones de bebés eliminados anualmente. Tengo que cuidar las palabras por aquello de la censura. Esos niños ya no se entregan a Moloc como ofrenda ardiendo. El aborto se ha normalizado, modernizado pervasivamente, en donde participan magistrados, políticos, personal médico, las mujeres y con frecuencia también aquellos hombres con los que procrearon. En Canadá, sus legisladores aprobaron recientemente tener intimidad con sus mascotas. Intimidad, ustedes saben a qué me refiero. Organizaciones de adultos que adoran la intimidad. Tengo que cuidar el lenguaje. Sí, que su mayor placer de esos adultos es la intimidad con los niños, y ellos pugnan incesantemente por legalizarla, por legalizar esa perversión. Niños que desaparecen por miles en diferentes partes del mundo, que son comercializados para diferentes propósitos, todos ellos ultra perversos, en los que las autoridades voltean hacia el otro lado. El comunismo disfrazado de populismo, creciendo exponencialmente bajo el cobijo espiritual del ateísmo, la santería y el espiritismo que sus líderes profesan. Tales líderes comunistas son abrazados por sus votantes al grado del delirio idolátrico, víctimas de lo que a todas luces parece ser un hechizo de amor. Estos líderes políticos están en su derecho constitucional de ejercer la religión que deseen, pero no contentos con ello, sutil y maliciosamente tratan de imponer sus creencias paganas y oscurantistas al incorporarlas en los libros escolares de nuestros niños, bajo el pretexto de acudir a nuestras raíces históricas para fomentar la unidad. Por supuesto, con trasfondo político, pues usted atrapa a un niño en la hechicería y lo convierte en un fiel zombie partidario de su ideología política. Y muy probablemente de por vida ahí, con el consabido y terrible impacto de ello le conllevará para la eternidad a la luz de las Escrituras. Y sin embargo, los padres de familia no parecen percatarse, en su inmensa mayoría, de la real problemática actual en la educación infantil. La humanidad parece estar en estado de shock. La Biblia lo llama espíritu de estupor. Las personas parecen absortas bajo el efecto hipnótico del pecado. Recordemos la ceremonia inaugural de los pasados Juegos Olímpicos de París como una auténtica ofrenda a Satanás, un acto repulsivo para todo aquel que cree en la pureza de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Y sin embargo, los Juegos Olímpicos de París fueron los de más alto rating televisivo de la historia de esa competencia. ¿Cuántas horas invirtió usted financiando a los enemigos de la cruz durante ese magno evento? No hay pudor de los promotores de la agenda satánica, que ante la pasividad o aturdimiento de la población hacen y deshacen como les viene en gana. De nuevo, las personas que estudian la Biblia no son ajenas a tal aturdimiento. Con más de 2.500 denominaciones religiosas a través del mundo, reinando la confusión, inclinándose ellos cada vez más a la sutil y voluptuosa invitación ecuménica del Vaticano, que busca una religión todos para uno y uno para todos, que suena hollywoodensemente romántica, pero bíblicamente herética en último grado. La iglesia de los derechos humanos, la iglesia diplomáticamente correcta, la última iglesia del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea.
la que el Señor Jesucristo vomitará de su boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. ¿Que no me cree? ¿Que exagero? ¿Que estoy enajenado? Bueno, solamente trato de transmitirles lo que dicen las Escrituras, misma que aquellos ignoraron o torcieron cuando el Mesías nació de la Virgen. La Escritura dice que en los tiempos finales, aquellos del segundo advenimiento de Cristo será como en los tiempos de Noé. Y la Biblia dice, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Esos eran los tiempos de Noé, profetizados para estos tiempos finales, la tierra llena de violencia. Génesis 6:12. Cualquier parecido con nuestra cruda realidad no es ninguna coincidencia. También dice la Escritura, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban con mujeres, luego se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y el diluvio vino y los destruyó a todos. Lucas 17, 26, 27, Biblia King James. Aquello, como ya arriba lo expliqué, era un desenfreno desbordado moralmente. Y el Señor dijo a Noé, ven tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Un justo entre, ¿cuántas personas serían? Eso ocurrió por allá aproximadamente en el año 2350 a.C. Solo Dios sabe, pero meditarlo vale mucho la pena, porque bajo los estándares bíblicos no es que hoy caigan a racimo de los árboles. El primer advenimiento del Señor Jesucristo aconteció hace 2024 años. Indudablemente, si hubiera sido su primer advenimiento el día de hoy, lo crucificarían al tercer mes de su ministerio en lugar del tercer año en que en realidad aconteció. Y les decía, luego de su nacimiento estuvo 33 años y medio entre nosotros. Y preparémonos pues, porque su segundo advenimiento está a la vuelta de la esquina. Esta vez no como el Cordero, sino como el León de Judá, que gobernará por 1000 años con vara de hierro sobre esta tierra y luego por la eternidad. ¿Querían un dictador? ¿Que no? ¿Cómo arrasan las doctrinas de izquierda? Querían un dictador, ¿no? Eso es lo que ha estado tratando de hacer Satanás todos estos años. Toda proporción guardada, de una u otra manera, tratando de imitar a su peculiar manera, Satanás, ese gobierno en el que Jesucristo tendrá toda autoridad sobre la tierra. Con gobiernos dictatoriales por aquí y por allá, nunca mejor representados que en el comunismo, que se encuentra hoy a la alza y pavimentando el camino para la llegada ya cercana del anticristo. Un solo gobierno mundial que perdurará por 7 años, precediendo al gobierno milenial del Señor Jesús. Todo esto auspiciado o liderado de una manera fundamental por el señor del vestido largo, cuyo domicilio se encuentra en el país territorialmente más pequeño del mundo, el falso profeta de Apocalipsis 16:13, 19:20 y 20:10. Que los ofendo. Toda proporción guardada. También se sintieron muy ofendidos aquellos judíos cuando el Señor Jesús les dijo la verdad sobre sus sacerdotes. Sus sacerdotes son hijos del diablo. John 8:44. Y dime con quién andas y te diré quién eres. La rabia y la envidia, la codicia y la ignorancia bíblica los llevó a ser protagonistas del acto más abominable de la historia. El asesinato.
del Hijo de Dios en la cruz. Dios nos dejó las Escrituras con el propósito de que fueran nuestra máxima autoridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. No te apartes a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. Proverbios 4, 20, 21 y 27. El hecho de que esas funciones o atribuciones hayan sido usurpadas por religiones y religiosos no elimina la verdad de Dios ni las consecuencias terribles que arrastra desobedecerla. En episodios subsecuentes del apostolado de Pablo abordaremos el tema del reinado del Señor Jesucristo a mayor profundidad, si Dios lo permite. Mientras tanto, estaremos preparados esta vez ante el inminente y cercano advenimiento del Señor Jesucristo. ¿Lo estamos? Valdría la pena revisar si no estamos cayendo en, llamémosle, exceso de confianza, como lo hicieron los judíos hace 2000 años en aquel primer advenimiento, poniendo nuestro destino en manos de hombres profanos con apariencia de santidad. Evidencia para preocuparse y ocuparse existe hoy y de sobra. Bueno, como les estaba diciendo y continuando, Jesús el Mesías lo pagó todo por todos nosotros. Él merece la gloria. Aquí la Escritura dándole la gloria a Jesucristo con respecto a lo que hizo por nosotros. Yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42:8. Entonces pues, a Él, al Señor Jesús, sea la gloria. Amén. Punto número 3. Fue sepultado y sin embargo su cuerpo no vio corrupción. Salmos 16:10 y un montón de otras referencias bíblicas. Punto 4. Resucitó al tercer día como testimonio de su deidad e infinito poder para cumplir todas sus promesas. Mateo 12:40. Punto 5. Todo eso sucedió según las Escrituras, como lo habían profetizado en el Antiguo Testamento y como lo profetizó también nuestro Señor Jesucristo. Una profecía cumplida. Bueno, en realidad el primer advenimiento del Señor Jesucristo originó el cumplimiento de 48 profecías del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Y entonces, 1 Corintios 15:2 arriba del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa creer en vano? En caso de que nos lo estemos preguntando, ¿qué significa creer en vano? Eso sería principalmente no creer en el Evangelio con toda su mente y corazón, o no confiar plenamente en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, sino confiar en algo más o en alguien más, lo que podría incluir confiar en ustedes mismos, confiar en sus obras. 1 Corintios 15, 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que vano es todo lo que se aparta del sacrificio de Cristo para propósitos de salvación en este tiempo y época. Pueden verlo, es acerca de Cristo. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Como se puede ver, la salvación de nuestra alma en la era de la iglesia tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Tiene que ver con que Cristo dio su vida por nosotros
y no con que nosotros demos nuestra vida por Cristo. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Biblia King James. Efesios 1:7. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Hoy, una vez más, la salvación de su alma se trata del sacrificio de Cristo, donde nuestras obras quedan fuera de la ecuación, ya que solo necesitamos creer en Él y en lo que hizo por nosotros. Por lo tanto, si usted cree en este evangelio específico, entonces recibirá el mejor regalo que cualquier persona pueda recibir jamás. La salvación eterna de su alma como regalo. Efesios 2, 8, 9, Biblia King James. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, Romanos 3:24. Hoy es gratis, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, definición de salvación según la epístola de Tito. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. El lavamiento de la regeneración es el pago de Cristo en la cruz. Vean Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados por su sangre. La renovación del Espíritu Santo es la promesa que usted recibe al creer que el sacrificio de Jesús os concede la vida eterna, como se explica en Efesios 1:13 y Efesios 4:30. Ahora bien, Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. No podemos alardear de ello. No tiene que ver con el enorme valor y determinación de bautizarse por inmersión o aspersión. No tiene que ver con los sacramentos. No tiene que ver con su invariable presencia los miércoles y domingos en la iglesia. No tiene que ver con que done su trillonaria fortuna a los más necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. No obtenemos gloria, ningún mérito por la salvación de nuestras almas. Es un regalo inmerecido. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4, 5. No es nuestra propia justicia, mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe es contada por justicia. Romanos 4:5. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Somos considerados justos porque creímos en el Evangelio de Cristo. Hemos sido imputados o asignados o condecorados con la justicia de Dios. ¿Usted lo cree? Entonces reciba su regalo. El regalo es irrevocable. Efesios 1:3. Espérame, mi amor. Ven, ya vamos a terminar. Ya te llevo al pipí. Efesios 1:13 de la Biblia King James dice, hablando de Jesús: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estáis sellados. Nadie, nada puede arrebatarlos de la mano de Dios. Nadie, nada puede quitarlos del cuerpo de Cristo. Y por último, pero no menos importante, no se avergüence, alce su voz mientras el Señor le reasegura su salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Romanos 1, 16, 17, la Biblia King James.
Por favor, considere, el Señor Jesucristo no sufrió tanto para que fuera casi insuperable para nosotros, sino por el contrario, la salvación de nuestra alma, en cierto modo, es la tarea más simple que un hombre puede llevar a cabo, ya que se trata de deshacernos de nuestro orgullo o deshacernos de nuestras tradiciones y de confiar en la sangre perfecta y en el sacrificio perfecto del hombre perfecto y sin pecado que pagó por todos nuestros pecados en el Calvario. No obstante, el evangelio de vuestra salvación ha sido oculto hoy en su mayor parte. Resultado, hoy en día alrededor del 90% de los autoproclamados cristianos han rechazado el evangelio anterior, al añadir obras a la salvación de sus almas, pretendiendo completar la obra ya completada y perfecta del Señor Jesucristo en la cruz, rechazando así el regalo que se les ofreció para la vida eterna. Y de eso es de lo que continuaremos hablando en el apostolado de Pablo, quinta parte, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga en gracia y fe genuina. Muchas gracias. Despídete, hijo. Calla. Chao.